Supercrack Estrella presenta. Fueron las torres de Tesla las que condujeron al Arca de Noé hasta Pakistán y la Antártida. La Esfinge de Balochistán manda una frecuencia de radio, captada por el Arca de Noé, que la conduce hasta la anomalía del Ararat, donde queda anclado el arca. Fueron las torres de Tesla las que condujeron al Arca de Noé hasta Turquía. Las esfinges y las torres situadas en la Antártida, manda ondas de radio hasta el Arca de Noé. La esfinge y la torre de Pakistán, reciben ondas de radio de la esfinge y torre de la Antártida en la isla James Ross, hacen una triangulación y mandan el Arca de Noé hasta Turquía a la anomalía del Ararat. La esfinge de Balochistán también se encuentra en la Antártida. En Pakistán, específicamente en el Parque Nacional Inol, existen una serie de formaciones rocosas, que según muchas personas y algunos expertos científicos, se crearon de forma natural, y es que se dice que las formas que adoptaron estas esculturas fueron gracias a la lluvia y los vientos del mar, pero lo inquietante es que las esculturas son muy perfectas como para que sean obras de la naturaleza. Es por ello que el señor J.P. Robinson, quien es un experto en esta materia, y creador del libro El mito del hombre, dice que estas esculturas no fueron creadas por la naturaleza. ¿Quién creó estas esculturas? Según Robinson, puede ser que la Esfinge de Balochistán es una escultura hecha por el hombre y específicamente por la civilización más antigua, que es la de la gran esfinge egipcia de Giza. Para este científico, es imposible que esta formación rocosa sea resultado de la coincidencia entre el mar y el aire. Al igual que la famosa formación escultural llamada Princesa de la Esperanza, que fue llamada así por Angelina Jolie, estas figuras son muy perfectas y su forma femenina es increíble para que los vientos y las lluvias hicieran dicha escultura rocosa. ¿Cuál es la hipótesis de Robinson? Según Robinson dice que la estructura fue tallada por hombres y de forma deliberada, es que la forma de esta esfinge parece un templo que emerge de la montaña, en la cual hay un león descansando en dicho templo. Según Robinson, la formación rocosa puede ser más antigua que otras versiones egipcias, pero para esto se necesita mucha investigación. Entonces, ¿qué teoría es real? Si nos vamos al caso, la historia nos dice que las formaciones de dichas esfinges fueron por causas naturales. El problema es que con estas nuevas hipótesis de Robinson, despiertan la suspicacia de muchos de los expertos en la materia. Es por ello que seguramente los mismos van a realizar una serie de investigaciones para dar a conocer el resultado final y poder dar un informe claro del origen de las diferentes formaciones rocosas que se encuentran en dicho parque. Lo importante es que muy pronto podamos conocer el verdadero origen y ver si Robinson tiene razón. ¿Cree usted que la teoría de J.P. Robinson es real? ¿Cree usted que van a comenzar un proyecto millonario de investigación para esta esfinge? ¿Existirá intervención alienígena en estas esfinges? Oculto en el desolado paisaje rocoso del Parque Nacional Inol, cerca de la costa de Makran en Baluchistán, Pakistán, se encuentra una enorme estructura que ha pasado inadvertida e inexplorada durante siglos. La enorme formación de roca anómala se conoce como la Esfinge de Baluchistán. La esfinge ha permanecido allí inadvertida e inexplorada durante siglos. Fue la primera vez en 2004 que el público se enteró de su existencia, después de que la carretera adyacente a él fuera abierta. La mayoría piensa que la Esfinge de Baluchistán fue tallada por el viento y la lluvia, y no es más que una formación natural, pero también hay quienes opinan de otra manera. El investigador Vibhudev Misra, del Instituto Indio de Tecnología, cree que la Esfinge de Baluchistán es un enorme complejo arquitectónico creado por una avanzada civilización antigua. Según Vibhudev Misra, la esfinge parece vestirse con un tocado que se parece mucho al nemes egipcio, un paño rayado usado en la cabeza por los faraones en el antiguo Egipto. Esta también tiene un surco horizontal en su frente, que corresponde a la diadema faraónica que sostiene al nemes en su lugar. El investigador indio también señala que las orejeras se pueden ver claramente en la esfinge, así como los contornos de las patas delanteras reclinadas, que terminan en patas muy bien definidas. La importancia de estos monumentos antiguos de la costa de Makran difícilmente puede ser exagerada, literalmente puede tener miles de años, y potencialmente nos puede proporcionar pistas importantes para descubrir el misterioso pasado de la humanidad, dice Vibhudev Misra. Raja de Excitar, quien descubrió la esfinge en la civilización india, llegó a la conclusión de que la posición principal del mitológico animal estaba cerca de la puerta de un templo, actuando como guardián del santuario. Si la Esfinge de Baluchistán es de origen artificial, se construyó para proteger un antiguo templo desconocido en la costa de Makran. Puede que sí. Muy cerca de la Esfinge de Baluchistán está otra estructura importante.
Desde la distancia, se puede observar una formación que se asemeja a un templo. Una mirada más cercana revela una clara evidencia de pilares tallados en un muro fronterizo. La entrada del templo es visible detrás de un gran montón de sedimentos. Una estructura elevada, esculpida, a la izquierda de la entrada podría ser un santuario secundario. La presencia de figuras esculpidas en la fachada otorga mayor peso a esta estructura. En todo el mundo antiguo, la esfinge actuó como protector de los lugares sagrados, quizás no por casualidad, la esfinge de Baluchistán también parece estar protegiendo la estructura adyacente a él. Esto sugiere que el sitio fue diseñado de acuerdo con los principios de la arquitectura sagrada. Este extraño afloramiento rocoso tampoco es el único, ya que otra característica inusual que parece una estatua y que es llamada Princesa de la Esperanza también se encuentra cerca del lugar. Por supuesto, ambas características siguen siendo explicadas como nada más que formaciones naturales talladas por el viento y la lluvia, pero, ¿podría haber más que esto? Puede que sí. La plataforma elevada en la que se encuentran la esfinge y el templo parece haber sido tallada con pilares, nichos y un patrón simétrico que se extiende por toda la parte superior de la plataforma. Algunos de los nichos pueden ser puertas que conducen a cámaras y pasillos debajo del templo y la esfinge. También es interesante observar que la esfinge de Baluchistán y el templo de la esfinge están situados en una plataforma elevada, al igual que la esfinge y las pirámides de Egipto que se construyeron en la meseta de Giza con vistas a la ciudad de El Cairo. Otra característica destacada de este sitio es una serie de escalones que conducen a la plataforma elevada. Los escalones parecen estar espaciados uniformemente, y con altura uniforme. Todo el sitio da la impresión de ser un gran complejo arquitectónico tallado en la roca, que ha sido erosionado por los elementos y cubierto por capas de sedimentos, enmascarando los detalles más intrincados de las esculturas. Pero además en Supercrack Estrella encontramos otra esfinge como la de Baluchistán, en la Antártida, en la isla James Ross. Allí también está esfinge de Baluchistán, y además hay una torre como la que aparece en Pakistán junto a la esfinge de Baluchistán. La plataforma elevada en la que se encuentran la esfinge es muy similar a la que se encuentra en la isla James Ross en la Antártida. Junto a la esfinge, en la Antártida está otra esfinge. Las torres podrían ser una fuente de energía, como las torres de Nikola Tesla. Fueron las torres de Tesla las que condujeron al Arca de Noé hasta Turquía. Las esfinges y las torres situadas en la Antártida mandan ondas de radio hasta el Arca de Noé. La esfinge y la torre de Pakistán reciben ondas de radio de la esfinge y torre de la Antártida, hacen una triangulación y mandan el Arca de Noé hasta Turquía a la anomalía del Ararat. En junio de 1949 una misión de la Fuerza Aérea Americana fotografió lo que parecía ser una enorme construcción de madera metida entre el hielo, y en 1955 el alpinista Francesc Fernand Navarra aseguró haber observado una estructura de madera a más de 4.000 metros de altura y que identificó positivamente como el Arca de Noé. Adicionalmente, logró rescatar un travesaño de madera negra que encontró entre el hielo, en el monte Ararat, una montaña de origen volcánico. No existen árboles. Una de las pruebas más concretas de la existencia del arca se produjo en 1962, luego que un avión espía norteamericano U-2 fotografiara un enorme objeto metido entre el hielo del monte Ararat, en un sector que posteriormente sería denominado como la anomalía Ararat, una formación geológica inusual situada sobre los 4.600 metros que semeja haber sido depositaria del arca, ya que presenta la forma de un navío en forma de hoja, muy similar a la caricatura popular del arca con forma de barco, y cuyas medidas son bastante parecidas a las descritas en la Biblia. Esta fotografía ha sido estudiada durante más de 40 años por expertos de la NASA y todavía no se llega a ninguna conclusión. En 1979, mientras el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter viajaba a bordo del avión Air Force One durante una gira internacional, que en ese momento sobrevolaba a baja altura el monte Ararat, un fotógrafo de la agencia UPI que viajaba en el avión, aseguró que él, otros colegas y el mismo mandatario vieron desde sus ventanas, durante el deshielo de un glaciar, una especie de enorme construcción rectangular de madera, parecido a un gigantesco vagón de metro, partido en dos y metido entre el hielo del monte. El presidente Carter, por cierto, habría narrado este acontecimiento con lujo de detalles en el diario de la Casa Blanca.
En 1993, Porcher Taylor, profesor y analista estadounidense, descubrió que junto con las fotos conocidas de 1949 y 1962 de la anomalía del Ararat, también existían otras fotografías sacadas por un avión espía y fotos de alta resolución sacadas por la CIA en 1973, usando el satélite militar KH-9 y hasta fotos más sofisticadas realizadas por el satélite KH-11 en 1976, 1990 y 1992, respectivamente, fotos que por motivos ignotos permanecen todavía en secreto. La anomalía del Ararat se encuentra a 4.663 metros de altura, está en la zona noreste del monte Ararat y está cubierta por hielo glacial. El tamaño de la formación, de acuerdo a las imágenes del satélite, tiene unos 309 metros, que equivaldrían a los 300 por 50 metros que medía el Arca de Noé. Como explica el libro del Génesis, esta anomalía supera entonces largamente al Titanic y al Bismarck en tamaño e iguala el tamaño de los más grandes portaaviones actuales. Si alguna vez se prueba que estos restos son algo náutico hecho por el hombre, entonces, potencialmente, estaríamos en presencia de algo de proporciones bíblicas. La pregunta, entonces, es pertinente. Si el arca existe, ¿por qué todavía no es encontrada? ¿Y por qué no se realiza una expedición al más alto nivel para desvelar todo? En primer lugar, durante casi todo el año el monte Ararat está cubierto de nieve y la espesura del hielo es muy profunda. Además, los glaciares, en la parte alta del monte, van cambiando de lugar según la época del año. En segundo lugar, los fundamentalistas kurdos de la región interceptan cualquier expedición, lo que transforma a la zona en una región muy peligrosa. En la década de 1990 más de 6.000 personas murieron en el monte y apenas existe permiso para subir del lado sur, mientras que la supuesta arca se ubicaría en el lado norte. Por otra parte, muchos aseguran que al mismo gobierno islámico turco no le interesa en lo más mínimo ayudar a develar el misterio, si es que no lo sabe ya, pues ello equivaldría a transformar al monte en un lugar de peregrinación de cristianos. Un famoso sherpa nepalés aseguró una vez que tal vez el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos, el Arca de Noé, se encuentra preservado providencialmente para que sea revelado al mundo en el momento adecuado y, claramente, este no es el momento. El mismo Andrei Poliakov agrega que pese a la ausencia de pruebas, el Arca de Noé es más una cuestión de fe. Estoy convencido de que, si alguna vez fuera encontrada, ya no habría razones para dudar de la existencia de Dios. Según un relato de la Biblia hebrea, el Arca de Noé fue una embarcación que construyó el patriarca Noé por orden de Dios, para salvar a su familia del diluvio universal. A lo largo del tiempo, muchos se preguntaron dónde habría encallado luego del diluvio. Pero ahora, un grupo de científicos afirma haber realizado un gran hallazgo. El arca ha sido finalmente descubierta a verla en el monte Ararat, en Turquía. Según los investigadores, se trata de una vieja estructura que se estima que tiene más de 4.400 años de antigüedad. Además, lo que encontraron en su interior coincide con lo que se esperaría del arca. La Biblia narra en Génesis, su primer libro, que Dios encargó a su siervo Noé construir una gran arca donde debería meter un macho y una hembra de cada especie, con la finalidad de preservar los animales para que sobrevivieran el diluvio universal y pudieran, después, volver a repoblar la tierra. Y según la tradición cristiana, este enorme arca, pasada la lluvia, atracó en las montañas de Ararat. Precisamente ese es el nombre del pico más alto de la actual Turquía, aunque las sagradas escrituras no precisan el lugar exacto, y fue ahí, bajo esta enorme montaña, donde un grupo de investigadores cristianos aseguraron, en 2010, haber encontrado restos del barco. En 1959, un piloto de un avión turco tomó fotografías aéreas de un objeto con la forma de un barco en los montes Ararat para el Instituto Geodetic de Turquía. Después de ello, el Dr. Brandenburger de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, concluyó después de estudiar las fotografías: no tengo ninguna duda de que este objeto es un barco. En toda mi carrera, nunca he visto un objeto como este en una fotografía aérea. Experto en fotogrametría, había descubierto las bases de misiles en Cuba, durante el gobierno de Kennedy. Un equipo norteamericano realizó una expedición de un día y medio al sitio. Hizo un agujero a un lado de la estructura con dinamita y su conclusión fue que no era nada de interés arqueológico. Según explicaron, si el objeto fuera el Arca de Noé, tendría aproximadamente 4.400 años de antigüedad, así que la madera tendría que estar petrificada, y solo se encontraron algunas pocas piezas en este estado. El objeto estaba a más de 200 millas del mar más cercano y a 6.300 pies sobre el nivel del mar, es decir, demasiado alto para ser los restos de un barco.
Se estimó que esto se debía a una inundación local. Sin embargo, las dimensiones concuerdan con la descripción bíblica del Arca de Noé descrita en Génesis 6:15, con 300 cúbitos de largo. La anchura era mayor que la mencionada en la Biblia, debido a que los lados del barco se habían colapsado, algo comprensible para un barco con esta antigüedad. Después de la excavación inicial, declararon que fue una formación natural, pero 17 años más tarde, hubo otra. En 1977, Ron Wyatt llegó con una enorme cantidad de equipos. Detectores de metales, radares de penetración en el terreno, y diversos métodos de análisis químico. Con esos instrumentos, se demostró que el barco tuvo 3 cubiertas. Las 2 superiores se habían derrumbado, dejando la inferior, que contuvo 144 cuartos, intacta. También se identificaron paredes, cavidades, una puerta cerca del frente, rampas, y cisternas grandes cercanas a la proa. La exploración también reveló 4 protuberancias que se extendían de la popa, que se estima que eran estabilizadores. Además, se encontró estiércol animal petrificado, lo que sugiere la presencia de animales grandes que vivían en el barco. Con el uso de 4 tipos diferentes de detectores de metales, se hallaron miles de remaches de metal en el sitio. En particular, se encontró hierro en intervalos regulares, lo que compuso un modelo de líneas horizontales y verticales que entrecruzaban el barco. También se descubrieron nódulos de este material en 5.400 lugares, que muestran modelos lineares constantes con la hechura del casco. Los nombres de los lugares circunvecinos están asociados a la descripción bíblica del diluvio. El valle se llama el Valle de los 8, en referencia a los 8 sobrevivientes del diluvio: Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Una aldea en el valle lleva el nombre de la aldea de 8, donde varias anclas de piedra gigantes pueden ser encontradas a miles de pies sobre el nivel del mar y a cientos de kilómetros del mar más cercano. Gibern y el fotógrafo Pedro Venegas describieron las penurias de la exploración en esa región. Y dedicaron la mayor parte de la conferencia de prensa a las teorías que confirman una inundación catastrófica que cubrió el planeta hace unos 5.000 años. El análisis espectrográfico ha identificado el material como madera, y esto en una montaña volcánica totalmente desprovista de vegetación. El estudio de los fotógrafos identifica los elementos y compuestos y elucida la estructura atómica y molecular por la medición de la energía radiante absorbida o emitida por una sustancia en frecuencias de onda características del espectro electromagnético. Este hipotético descubrimiento será la piedra angular de un documental, que estrenará próximamente y en el que explicará el desarrollo de sus más de 2 décadas de investigación buscando la mítica nave. Lo sorprendente, de confirmarse, es que el barco está bajo tierra, al completo, según ha indicado el cazarrecompensas, pero, de momento, la comunidad científica mantiene su escepticismo. ¿Pudieron estas torres como las encontradas en la Antártida junto a estas esfinge, llevar algún tipo de señal al Arca de Noé, para que llegaran a su destino? El ingenioso inventor y su orden mundial. No había tal persona en el planeta que lo haría sentir procesos cósmicos mejor que Tesla. En 1900, expresa la esencia del orden mundial, que se forma sobre la base de 12 posiciones, comenzando con la instalación de la comunicación en toda la Tierra y terminando con la transferencia de información a cualquier punto. De hecho, su teoría hoy se considera completa, sin embargo, hay algunas desviaciones de los formatos dados a los científicos. En muchos sentidos, la esencia del orden mundial se basa en inventos de genio, tales como motor de transformador, creando vibraciones eléctricas únicas, que son dadas por una persona, análogo de un telescopio en astronomía. Sistema inalámbrico que transmite electricidad según el principio de Wi-Fi. Los prototipos son las torres. Tesla realizó experimentos con ellos en la dirección adecuada. Un dispositivo que transmite una señal individual, esto le permite comunicarse con el destinatario, siempre que todos los datos estén protegidos, ya que se transmiten a una frecuencia única. Procesos en la ionosfera, que, de acuerdo con Tesla, se pueden usar para alimentar el planeta, y sin costos. Los objetivos del sistema Tesla eran proporcionar comunicaciones en todo el mundo sin costos financieros o de energía. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó,